gran saludo. Continuamos con nuestro curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y en este video vamos a tratar lo que es el cálculo del modelo de representación función de respuesta y frecuencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo discreto, pero ahora a partir de la ecuación en diferencia. En el video anterior, el número 22, estudiamos cómo calcular la función de respuesta y frecuencia, pero a partir del modelo de representación respuesta al impulso. ¿Okay? Entonces, aquí, fíjense, tenemos estos tres modelos de representación. Ecuación en diferencia, respuesta al impulso y función de respuesta en frecuencia. ¿Okay? Todos ellos para un sistema lineal e invariante en el tiempo discreto. La ecuación en diferencia y la respuesta al impulso evolucionan en el dominio del tiempo, que lo estamos denotando por n, y este modelo, función de respuesta en frecuencia, lo hace a su vez en el dominio de la frecuencia digital, la frecuencia θ. En un video previo, el número 21, nosotros vimos cómo pasar del modelo ecuación en diferencia al modelo respuesta al impulso. Esto a través del método clásico de resolución de ecuaciones en diferencia, lo que también llamamos método de la respuesta total. Este método nos permitía obtener la solución complementaria y la solución particular de una ecuación en diferencia, que en el caso de la respuesta al impulso, la solución particular era 0 y por lo tanto la respuesta al impulso coincidía exclusivamente con la solución complementaria. Eso lo tratamos en el video 21. En el video anterior, el número 22, nosotros vimos cómo pasar del modelo respuesta al impulso al modelo matemático función de respuesta en frecuencia. En este video, nosotros estamos interesados en explorar este camino. Cómo pasar de la ecuación en diferencia a la función de respuesta en frecuencia. Entonces, la ecuación en diferencia es un modelo que se caracteriza de esta manera. Si nosotros desarrollamos estas dos sumas, aparece la dependencia del valor presente de la salida en términos de valores previos de la salida, el valor presente aquí de la entrada y valores pasados de la entrada. Nosotros en el video anterior nos vimos cómo, dada una secuencia exponencial compleja, la respuesta del sistema discreto venía dada por esta expresión. ¿Okay? Teníamos la misma entrada que habíamos aplicado y lo que habíamos denominado función de respuesta de frecuencia, que dependía exclusivamente del sistema discreto. Ahora bien, fíjense que en esta ecuación en diferencia, nosotros la entrada y la salida las estamos evaluando en n menos k. Entonces, por lo tanto, esto que está acá, cuando lo evaluamos en n menos k, bueno, aparece este término aquí a la derecha y lo mismo ocurre con la salida, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que depende de n, lo evaluamos en n menos k. Si esta observación que hemos hecho la incorporamos en la ecuación en diferencia, bueno, lo que vamos a tener es esto que está aquí abajo, ¿okay? En color azul. Y de n lo reemplazamos por e a la j teta n por la función de respuesta de frecuencia, y dentro de la primera suma, bueno, tenemos este resultado que aparece acá, y dentro de la segunda suma, como aquí aparece x de n menos k, bueno, reemplazamos por la exponencial compleja trasladada, ¿no? Evaluada en n menos k. Entonces, esta expresión que traemos de la diapositiva anterior, ahora nosotros podemos simplificar las exponenciales, acá y acá. ¿Okay? Y vamos a obtener esto. Fíjense que aquí nos podemos apreciar que tenemos lo que nos interesa hallar, que es la función de respuesta a frecuencia. Por lo tanto, este término podemos pasarlo al lado izquierdo, pero adicionalmente notamos que esta e a la j teta n está apareciendo en los tres términos, por lo que podemos cancelarlo. Entonces, despejamos el h de a la j teta, la función de respuesta a frecuencia, y obtenemos esta expresión que está enmarcada aquí abajo.
Esta expresión podemos desarrollarla y nos va a dar esta función racional, este cociente aquí de polinomio, en la variable e a la j teta. Aquí tenemos exponentes negativos en esta función racional. Nosotros podemos convertirla, ¿okay?, de manera adecuada, si procedemos algebraicamente, en esta función racional que ahora va a mostrar una dependencia de exponentes positivos. Entonces, aquí lo interesante es que esta expresión de la función de respuesta de frecuencia depende de cantidades de la ecuación en diferencia, de los coeficientes aquí B0, B1 hasta B sub L, aquí a sub 1, a sub 2 hasta a sub n, del orden de la ecuación en diferencia, que es n, y de la cantidad de retrasos en la entrada, que es L. Entonces, nosotros por simple inspección de esas constantes, de esos parámetros de la ecuación en diferencia, pudiéramos rellenar los elementos de esta fórmula y de esa manera obtener la función de respuesta en frecuencia. Entonces, de manera particular, vamos a mostrar eso con este ejemplo. Nos dan un sistema discreto que está modelado por este diagrama de simulación y nos piden que hallemos la función de respuesta en frecuencia. Entonces, este diagrama de simulación no es más que un modelo gráfico de un sistema discreto. Entonces, fíjense que esta D, recuérdense que es delay, ¿no?, es retraso. Entonces, a la salida de este primer bloque de retraso, tendríamos la entrada, pero retrasada una vez, x de n-1. Aquí tendríamos la entrada retrasada una vez, pero la entrada ya fue retrasada, por lo tanto aquí tenemos x de n-2. Y a la salida de este tercer bloque de retraso vamos a tener x de n-3. Aquí, como multiplicamos por una ganancia 1, seguimos teniendo x de n-1. Y a la salida de este bloque tendríamos menos x de n-3. Por lo tanto, aquí, después de este sumador, en este punto, lo que vamos a tener es x de n-1 menos x de n-3. Si analizamos ahora la parte inferior del diagrama de simulación, fíjense que aquí tenemos la respuesta y de n, nuevamente, por la actuación de este elemento de retardo. Aquí a la salida tenemos y de n-1, a la salida del segundo elemento de retardo tendremos y de n-2, y después de esta ganancia de amplificación vamos a tener entonces menos 0,5 por y de n-2. Es decir, que en definitiva la respuesta y de n va a ser igual a menos 0,5 y de n-2 más x de n-1 menos x de n-3. Entonces, este diagrama de simulación nos está indicando que el sistema está descrito a su vez por esta ecuación en diferencia. Entonces, eso es lo que tenemos acá. La ecuación en diferencia que leemos del diagrama de simulación es esta que tenemos aquí abajo. Tenemos que analizar la estabilidad. Recuérdense que la función de respuesta de frecuencia es un modelo que es válido si y solo si el sistema es estable. Para hallar la estabilidad o para responder a si este sistema es estable o no, vamos a utilizar lo que es el método de la ecuación característica. Entonces, para eso hacemos cero la entrada, es decir, convertimos la ecuación en diferencias en una ecuación en diferencia homogénea. Y a esta ecuación en diferencia homogénea le asociamos la ecuación característica. Hallamos las raíces características, que en este caso son estas dos, son complejas, y estudiamos la magnitud, el módulo de ellas, y como es estrictamente menor que 1, del tema de respuesta a las condiciones iniciales, nosotros sabemos entonces que este sistema es estable. Por lo tanto, podemos calcularle la función de respuesta en frecuencia. Entonces, ahora, por simple inspección de los coeficientes de la ecuación en diferencia, A2 aquí, B1 y B3, del orden de la ecuación en diferencia, que es 2, y del mayor retraso en la entrada, que es L, que es 3, nosotros con la fórmula que vimos antes, que es esta, sustituyendo por los valores, podemos hallar esto que está acá. Y simplificándolo un poquito, llegamos a esta expresión.
y luego colocando esto en exponentes positivos exclusivamente, es decir, multiplicando el denominador por e a la j teta, al final vamos a hallar la función de respuesta en frecuencia de nuestro sistema. Aquí por Euler pudiéramos desarrollar estas exponenciales y con un poquito de esfuerzo hallar la magnitud y la fase. Sin embargo, una vez que uno está ya en este punto, pudiéramos utilizar el programa MATLAB para hallar la magnitud y la fase de una manera gráfica de la función de respuesta en frecuencia. ¿Cómo procedemos? Bueno, vamos primero a reescribir esto de otra manera. Vamos a reemplazar la exponencial compleja por una variable compleja más general, vamos a llamarla z. Y una vez que hagamos este cambio, fíjense, bueno, tenemos esta expresión que está acá, una función racional ahora en términos de la variable z. Más adelante, nosotros vamos a hablar de la transformada z. Entonces, la elección aquí de la variable compleja z no es caprichosa, es por eso. Entonces, este modelo que está aquí arriba es la función de respuesta en frecuencia y más adelante veremos que este modelo que está aquí abajo es lo que conocemos como la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia es un nuevo modelo de representación de un sistema discreto, pero en un dominio que llamamos un dominio transformado. El dominio de la transformada z. Pero esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Entonces, una vez que tenemos la función de transferencia, reemplazamos la exponencial compleja por z, podemos utilizar este código MATLAB. Entonces, aquí tenemos que el polinomio numerador, que es un polinomio de orden 2, que tiene coeficientes 1 aquí en z cuadrado, 0 en la variable z y menos 1 aquí en el término independiente. El polinomio denominador tiene 1 en z al cubo, 0 en z al cuadrado, 0,5 en z y 0 en el término independiente. Con esta instrucción, que está aquí en verde, podemos generar valores de la función de respuesta en frecuencia. En este caso específico, estoy seleccionando 100 de este sistema que tiene función de transferencia h de z, en nuestro ejemplo en particular. Entonces después podemos graficar la magnitud absoluto de h y la fase ángulo de h. Aquí teta sería la frecuencia digital. Entonces la gráfica de la magnitud y de la fase aparece en esta figura. Entonces en la parte superior la magnitud y en la parte inferior la fase. Entonces vemos que depende de la frecuencia digital teta. Algo que veremos en un próximo video es que esta frecuencia digital, ella solamente tiene valores entre 0 y pi. Esto está terminando aquí en 3,1416. Entonces la frecuencia digital tiene un rango comprendido entre pi y 0. Y eso es como consecuencia del teorema de muestreo. Les agradezco la atención que me brindaron. Les deseo un muy feliz día.